De niño siempre tuve esa fascinación por saber un poco más cada día. Siempre comenzó viendo lo que me rodeaba. Siempre me pregunté cómo estaban hechas las cosas, como los libros, la ropa que usamos, los elementos que interactuamos cada día, entre otras cosas, además del por qué cuando se caen se rompen, qué los hace caer, cómo se mueven, entre otros. Por lo que siempre me dio curiosidad en un tema en específico es nuestra alimentación. Pensar en comer nos deriva en términos como qué es la comida, y si es que lo que comemos lo podemos llamar proteínas, pero ¿qué es una proteína? Además, ¿cómo logramos que estas proteínas entren en nuestro sistema, entre otras dudas? Analizando este tema, encontré algo interesante, el cual es el concepto de desnaturalización, en donde tiene procesos, cambios físicos y químicos, el concepto de proteínas en sí y el concepto de secuencia, además de otras palabras importantes como aminoácidos. Pero mejor, comencemos con el video. Hola oyentes, en el día de hoy traigo un concepto en el cual en muchas ocasiones procedemos a implementar en nuestras vidas, denominado desnaturalización. Comencemos. La desnaturalización de las proteínas es un proceso que altera la estructura de estas mismas proteínas, por lo que puede afectar su función. Pero, ¿qué son las proteínas? Las proteínas, en breves palabras, están presentes en todas las células vivas y son componentes estructurales principales de los tejidos animales, como las uñas, la piel o incluso el cartílago. Y están compuestas por componentes o elementos básicos, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno. Recordemos que son polímeros de aminoácidos, lo que quiere decir que están compuestos por cientos de aminoácidos unidos unos con otros. Antes de comenzar con las etapas o procesos de la desnaturalización, se tiene que aclarar que se puede causar por factores físicos y químicos. Cuando hablamos de procesos físicos, están presentes las estructuras cuaternarias y terciarias, además de secundarias. Más adelante vamos a retomarlas. Que a la hora de desnaturalizar una proteína podemos incluir factores como el calor. El calor puede causar que las proteínas se desnaturalicen al romper los enlaces que mantienen unida su estructura. También tenemos los cambios de pH. Estos cambios podrían desnaturalizar las proteínas al alterar la carga de sus grupos funcionales y también la presión. La presión puede desnaturalizar las proteínas al romper también los enlaces que mantienen su propia estructura. En cambio, cuando hablamos de enlaces químicos, están presentes las estructuras primarias, que a la hora de desnaturalizar una proteína podemos incluir factores como los agentes desnaturalizantes, que son compuestos químicos que pueden desnaturalizar una proteína, el cual puede ser el alcohol, el cloro o el ácido sulfúrico. Bien, hay que aclarar que cuando hablamos de cambiar la forma de una proteína, cuando está sujeta a cambios de temperatura, pH o exposición a productos químicos, las interacciones internas de los aminoácidos de la proteína pueden alterarse, lo que a su vez puede alterar la forma de la proteína. Entonces, aunque la secuencia de aminoácidos, también conocida como estructura primaria de la proteína, no suele cambiar, la forma de la proteína puede cambiar, tanto que se vuelva disfuncional. En este caso es propicio llamar a la proteína como proteína desnaturalizada. Y más adelante vamos a diferenciar el concepto de desnaturalizado o desnaturalizar con el de cocinar, por ejemplo, que es muy común. Muy bien, ahora sí, empecemos con las etapas de la desnaturalización. Como primera etapa, tenemos la etapa cuaternaria, que como una breve explicación, es cómo se distribuye en el espacio una proteína y cómo se la puede encontrar, que en este caso la podemos encontrar como si fuera algún tipo de manojo de proteínas, ¿sí? Algo poco organizado, que digamos. La desnaturalización cuaternaria ocurre cuando las subunidades de una proteína cuaternaria se separan. Las subunidades de una proteína están unidas entre sí por interacciones débiles, como los que podemos ver en esta imagen del hidrógeno. También, cuando estas interacciones se rompen, las subunidades se separan y la proteína pierde su estructura cuaternaria, como lo podemos ver en la demostración que el docente de química del Instituto 112 nos proporcionó para poder interactuar con la demostración, ¿no?, de lo que es esta desnaturalización cuaternaria. Bien, ahora pasemos a la desnaturalización terciaria. En breves palabras, para que adopten la idea, se la conoce
o reconoce como la forma que tiene la proteína, como cadena misma. Es como si tuviera ondas. O para los que les gustan los gráficos, podemos relacionar esta modelización con las funciones trigonométricas del seno y del coseno. La desnaturalización terciaria ocurre cuando la estructura tridimensional de una proteína se altera. La estructura terciaria de una proteína está determinada por la secuencia de aminoácidos de la proteína y por las interacciones entre los aminoácidos de la cadena polipeptídica. Como dato extra, la desnaturalización cuaternaria y terciaria pueden tener consecuencias importantes para esta proteína. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su función. Por ejemplo, las proteínas desnaturalizadas no pueden transportar nutrientes, regular procesos celulares o proporcionar estructuras a las células. Pero no todo es malo. La desnaturalización de las proteínas en los alimentos hace que los alimentos sean más fáciles de digerir, lo cual para los humanos y nuestra evolución es muy importante. Bien, pasemos a la desnaturalización secundaria. En este proceso ocurre cuando la estructura secundaria de una proteína se altera. La estructura secundaria de una proteína está determinada por la secuencia de aminoácidos de la proteína y por la forma en la que los aminoácidos se unen entre sí. Es como si estuviera todo en una forma recta, que digamos. Como en las otras etapas, lo que son los procesos cuaternarios y terciarios, en la desnaturalización también ocurren procesos como factores físicos y químicos. Y es más que nada cuando nosotros ingerimos la comida, ¿no? Tenemos ese proceso que algunos lo llaman proceso físico, que es el masticar, o mecánico, mejor dicho, el masticar un alimento, de los cuales la estructura empieza a modificarse con diferentes enzimas que ayudan a que esto sea más fácil de digerir. Y por último tenemos la desnaturalización primaria, el cual ocurre cuando se rompen los enlaces covalentes que forman la estructura primaria de la proteína. Como en los otros procesos, ocurren cambios. En esta etapa lo más común es que ocurra una variedad de factores, como el calor, los ácidos, las bases o los solventes. Como idea central, la estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos que la componen. Algunos ejemplos de la desnaturalización primaria son la cocción de las proteínas. Cuando se cocinan las proteínas, el calor rompe los enlaces peptídicos, lo que hace que las proteínas se vuelvan más suaves y fáciles de digerir. La digestión de las proteínas. Las enzimas digestivas desnaturalizan las proteínas de los alimentos, lo que permite que sean absorbidos por el cuerpo. Y por último, pero no menos importante, la desnaturalización de las proteínas en las células. Las proteínas de las células pueden desnaturalizarse por la variedad de factores ya nombradas. Entre tanta explicación, vamos a hacer una demostración en nuestra cocina, ¿sí? Bueno, como verán, tengo mi sartén, hornalla y una porción de pollo, que como ustedes verán, vamos a demostrar cómo son estos procesos de desnaturalización y cómo ocurren en una comida. Primero tenemos la etapa cuaternaria, que en donde podemos ver que el pollo está, entre comillas, crudo. Pero es importante hablar sobre la cocción de los alimentos, ya que este método también es un proceso que puede desnaturalizar las proteínas. Sin embargo, la cocción no siempre es perjudicial para las proteínas. De hecho, la cocción puede ayudar a mejorar la digestibilidad de las proteínas. Como podemos ver en esta etapa, no solo se va cocinando, sino que también va cambiando de color, una característica visible que ayuda a entender este proceso. En otras palabras, con la aplicación del calor, la estructura cuaternaria se rompe. Luego de unos minutos, podemos ver cómo la etapa terciaria entra en juego. Un rasgo muy importante, además del color que va tomando, es que en esta etapa el pollo se empieza a deshilachar, por decirlo así. Es como si tuviera hilos, o si se los pudiera separar en hilos. Y esto también se lo debe a que el calor que le estamos dando es muy importante, porque su estructura va cambiando. Aquí podemos ver el pollo, en donde vemos sus partes como que tiene hilitos. Y es una etapa bastante curiosa. Luego pasaríamos a lo que es la etapa o proceso de desnaturalización secundaria, que para entender mejor comienza desde la boca, por lo que la estructura secundaria de una proteína que estemos consumiendo se altera.
Debemos recordar, como habíamos definido antes, que las estructuras secundarias de una proteína están determinadas por la secuencia de aminoácidos unidos entre sí y por la acción mecánica, como dirían otros, que hacemos con nuestros dientes y la comida, hacen de que los alimentos sean más fáciles de digerir. Y por último, pero no menos importante, pasamos a la etapa o proceso que ocurre dentro de nuestro estómago, en donde se rompen los enlaces covalentes que forman las estructuras primarias de una proteína. Estamos hablando del proceso o de desnaturalización primario. Cuando la proteína está en nuestro estómago, se encuentra con nuestro ácido estomacal, que solemos conocer como ácido clorhídrico o ácido muriático. Este ácido se libera a las glándulas de las paredes del estómago, y su función, además de otras, es ayudar a digerir los alimentos, además de que es necesario para que la pepsina descomponga las proteínas. Y como dato extra, la elevada acidez del estómago también actúa como una barrera contra las infecciones, ya que elimina la mayor parte de las bacterias. ¡Wow! Y bueno, llegamos al final del video. Muchas gracias por escucharme. Obviamente pueden ver datos un poco erróneos para algunos, o incluso verosímiles para otros, pero aquí les dejo un video, ¿no? Otro extra, en donde aclaro justamente lo que son los aminoácidos y su identificación en cada uno, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la glicina, por ejemplo, es de color verde, la alanina, es de color azul, la valina es color amarillo, la serina es color violeta, la cisteína es color rojo, la tirosina es color celeste y la metionina es color blanco. Si bien otros aminoácidos los usamos en la cátedra de Química 2, no son colores oficiales para este tipo de aminoácidos, por los cuales en otras bibliografías pueden variar, así que no se preocupen. Lo bueno de estos videos es que estamos aprendiendo a hacer las cosas como podamos, ¿no? Y es interesante debido a que incentiva a lo que son los estudiantes como yo. Y para entender mejor lo que son los aminoácidos son moléculas que se encuentran unidas en cadenas para formar proteínas. Lo podemos encontrar en algunas bibliografías de biología, por ejemplo, cuando hablamos del famoso collar de perlas, en donde cada bolita de ese collar justamente es un aminoácido. Recordemos que también las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, que están unidos por un tipo de enlace llamado enlace peptídico. Y bueno, muchas gracias, espero que puedan darle cariño a este video, es el primero que subo. Y más allá de toda la desprolijidad que hay, quiero que entiendan de que hay que animarse a hacer estas cosas. Así que muchas gracias. Saludos y cuídense mucho.